Hermanos queridos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Bienvenidos para este tiempo de meditación bíblica y oración. Una bendición que en estos días estemos estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos. Esta carta Pablo la escribió cuando él estaba en Corinto, predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios. Y desde allí escribió la carta para la iglesia naciente en Roma. ¿Y cómo se fundó la iglesia allí en Roma? Bueno, en Hechos capítulo 2 se dice claramente que cuando vino el Espíritu Santo también estaban presentes en aquella reunión romanos. Ellos conocieron a Cristo, ellos se convirtieron de sus pecados y cuando regresaron a su ciudad, Roma, la capital del imperio y también la capital del mundo, entonces ellos comenzaron a predicar el Evangelio a otros y se formaron congregaciones. Cuando Pablo llegó a Roma, fue recibido por los creyentes. Antes de su viaje a Roma, él escribió esta carta y queremos en esta noche, en esta ocasión, leer Romanos capítulo 3 y meditar en los versículos 21 hasta el 31 de Romanos capítulo 3. Tengan la bondad, hermanos queridos y amigos también. Vamos a leer Romanos 3, 21 al 31, que dice de la siguiente manera: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Hay que subrayar esa palabra. La justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia entre judío y griego, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Aquí tenemos otra bendición, que es la glorificación que alcanzaremos en el futuro, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí hay que subrayar dos palabras: justificados y redención, a quien Dios puso como propiciación, otra palabra clave, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, dice el verso 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Verso 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. En este pasaje que hemos leído, tenemos algunas palabras claves en las que queremos meditar y también orar. El tema de Romanos es Dios. Dios. El nombre de Dios se repite muchas veces en todo el libro, en toda la carta. Son 153 veces. El tema es la justicia de Dios. Y aquí se repite en el verso 21, justicia de Dios
En el 22, justicia de Dios. En el 25, su justicia. En el 26 también su justicia, la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? La muerte de Cristo como sustituto perfecto pagó la justa pena aplicada a todos los que no han guardado la ley de Dios. Vamos a decirlo de otra manera. Dios trata al pecador como si no hubiera sido un pecador. Cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador confiesa sus pecados, cuando un pecador pone su confianza, su fe en Cristo, cree en Cristo, entonces desde ese momento que Él lo limpia y viene a vivir en Él, creyente, la persona del Espíritu Santo, Dios mira al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. Dios mira al pecador arrepentido, al que ha sido perdonado, al que ha sido limpiado, como si nunca hubiera o como si nunca hubiese pecado. ¡Qué maravilla! Hermanos y amigos, cuando una persona comete algún horrible pecado y la persona pide perdón, a veces queda el recuerdo en nuestra mente. Y a esa persona ya no la mantenemos en el mismo nivel de confianza, de estima y hasta de admiración que le teníamos. Porque su pecado desdibujó su imagen, su testimonio. Pero cuando Cristo perdona, limpia, sella con su Santo Espíritu, la justicia de Dios consiste en que lo mira como si nunca hubiera pecado, como si nunca hubiera ofendido a Dios. Y la justicia de Dios también implica que el Señor lo mira como si hubiera cumplido la ley. Ninguna persona cumplió la ley, pero Cristo fue el único que la cumplió. Y los que somos de Cristo, Dios nos mira como si hubiéramos o hubiésemos cumplido la ley. Pero Cristo la cumplió en nuestro lugar. Es como en aquellos grupos pequeños de trabajo que en los colegios y universidades los maestros delegan una tarea a un grupo y se nombra a una persona para que presida. Pensemos que son 5, pero uno es el que indaga, investiga, uno es el que hace el trabajo y él en representación del grupo hace la presentación y obtiene la más alta calificación. Pensemos 100 puntos. El maestro le pone 100 al grupo, pero uno fue el que estudió, indagó, uno fue el que se quedó hasta la madrugada haciendo la presentación, pero el maestro le pone a todos 100. Uno solo merece, los otros merecen 0. Cristo es el único que merece 100, nosotros 0. Pero como somos parte de su grupo, de su reino, somos sus discípulos, también tenemos una alta calificación por Cristo, por los méritos de Él. Nosotros, ustedes y yo, no tenemos ningún mérito. Merecemos 0. Merecemos la muerte, porque eso dice allí el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces oremos al Señor dando gracias, porque Él nos mira como si no hubiéramos pecado. Él nos mira como si nunca le hubiéramos fallado. Esta es la justicia de Dios, la salvación que hemos recibido por pura gracia. No la merecemos, solo la hemos recibido de la bondad del corazón de Dios. Soberano Señor, te damos gracias en esta noche, en esta ocasión, por esta reunión, por este culto de meditación bíblica y oración. Gracias, Señor, por tu justicia, porque cuando te confesamos nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, tú nos perdonaste, nos limpiaste con tu sangre. Y el Espíritu Santo de Dios vino a vivir dentro de nosotros porque pusimos nuestra fe, nuestra confianza en ti.
creímos en ti. Y Señor, desde entonces tú nos miras como si no hubiéramos pecado. Tú miras al pecador arrepentido como si no hubiera sido un pecador. Y por esto nosotros te agradecemos. Porque tú nos miras no como nosotros los humanos miramos a otros. Nosotros, Señor, tenemos siempre la tendencia a vivir recordando lo que el otro hizo. Y tú sabes, Señor, que hay parejas que nunca se pueden reconciliar porque siempre están recordándose las faltas y los pecados pasados. No se han perdonado genuinamente, pero tú no haces eso con nosotros, sino que tú dices que te has olvidado y los pecados han sido lanzados a lo profundo del mar, a las fosas oceánicas, y tú no te acuerdas ya de ellos. Nos miras como si no hubiéramos pecado. Al pecador arrepentido lo miras como si nunca hubiera sido un pecador. Y nosotros en esta ocasión te agradecemos por este regalo del cielo, la salvación. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una segunda palabra que se repite en Romanos es justificación. La justificación. Miren el versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. Justificados. También dice el verso 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los judíos pensaban que para alcanzar la salvación los hombres tienen que circuncidarse. Y Pablo no habla de esa circuncisión, que puede ser necesaria por cuestión de higiene solamente. Pero la circuncisión de la que Dios habla en el Nuevo Testamento es la circuncisión del corazón. Circuncidar significa cortar en círculo. Y Él quiere que permitamos que el Señor corte de nuestro corazón lo malo. La mentira, el engaño, el soborno, cortar la fornicación, el adulterio, la injusticia, el orgullo, la vanidad, la envidia. Esto quiere el Señor cortar de nuestra vida, la verdadera circuncisión. Entonces, ¿qué es justificación? Dios nos mira como justos a través de Jesucristo. Si Dios nos mirara a nosotros tal como somos, nosotros estamos plagados de errores y de pecados, pero Él nos mira como justos a través de Jesucristo. Jesucristo es el modelo perfecto, el ejemplo, el Salvador. Nunca pecó, nunca cometió maldad. En Él no hay mancha. Entonces Dios me mira. Dios lo mira a usted, pero mirando a Cristo, quien no tiene mancha, es impecable, Él sí intachable, irreprensible. Nunca se halló maldad o engaño en su boca. Él nos mira como justos. Esta es la justificación. Y otra palabra que se repite aquí en esta porción de Romanos 3 es la redención. Miren ustedes, ahí está, en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Redención es que siendo esclavos, Cristo nos compró. Cristo me compró para que sea libre. Esclavos éramos del pecado y le pertenecíamos a Satanás. Pero Cristo pagó un alto precio. ¿Qué precio? Su muerte en la cruz, su sangre derramada, y nos dio el perdón de pecados y la vida eterna. Cristo me redimió del pecado y de la muerte. Cristo me compró
a precio de sangre. Hay la historia del presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él fue para comprar a una mujer esclava y llevarla a su casa. Y por supuesto que la compró y la llevó atada. Y mientras él la llevaba a su casa para el servicio, entonces esta mujer le decía a su patrón palabras insolentes. Pero cuando llegaron a casa, le quitó las cadenas y le dijo: mujer, te he comprado para que seas libre. Y ella dijo: ¿me compraste para que sea libre? Sí, te compré para que seas libre. Le rompió las cadenas, le quitó las ataduras. Ella llorando dijo: por cuanto me has comprado para que sea libre, entonces te serviré toda la vida. Y la historia dice que esta mujer le sirvió toda la vida a su patrón. Y así hizo Cristo con nosotros. Nos compró con cadenas y Él rompió nuestras cadenas de pecado para que seamos libres. Porque Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y yo he venido, dijo Él, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Somos libres. Y ahora entonces, con buena voluntad, con libertad, nosotros, por decisión personal, hemos decidido seguir a Cristo, porque Él nos compró encadenados y nos hizo libres. Esta es la redención. Entonces oremos al Señor por su justificación y por la redención que Él ha hecho, Él ha obrado en favor nuestro. Soberano Señor, te damos gracias porque en ti hemos sido justificados. Dios nos mira como justos, pero a través de Jesucristo, el perfecto y santo, que nunca pecó. Y Cristo nos redimió del pecado y de la muerte, nos compró para que seamos libres. Esclavos éramos, vivíamos en cadenas, atados en la maldad. Y cuánta gente hoy atada, encadenada en sus vicios y pecados, encadenados en el alcohol, en la droga, en el sexo ilícito, o en el soborno, en la mentira, en el orgullo. Pero solo Cristo puede romper esas cadenas de opresión, porque esta es la redención, que Él nos compró para romper las cadenas de opresión y hacernos libres. Te agradecemos, Señor, por la libertad que nos has dado. Y porque ahora voluntariamente nosotros te seguimos a ti, te amamos a ti, te adoramos a ti. Pero oramos, Señor, por aquellas personas que están atadas por el pecado. Tienen las cadenas de opresión puestas allí por Satanás. Cristo rompe las cadenas. Amigos queridos, si algunos de ustedes que no conocen al Señor y están atados por el pecado, algunos están pensando suicidarse, no tienen por qué hacerlo. Su vida tiene tanto valor. El Señor puede romper las cadenas de opresión en este momento. Y los que están en vicios que no pueden abandonar, no los van a abandonar, pero Cristo sí les puede romper, cortar ese vicio en este mismo momento. Pero ponga su confianza en Jesús. Él es el único Salvador. Dígale al Señor: Señor, rompe mis cadenas de opresión. Dígale: amigo querido, amiga, hazme libre. ¿Cuántos años he vivido atado en el pecado, en los vicios, en la maldad? Y mira, Señor, al punto que hay personas que se alientan con la idea del suicidio. Pero rompe, Señor, las cadenas. Dígale, amigo querido: rompe, Señor, mis cadenas. Perdona mis pecados, límpiame con tu sangre, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir una vida nueva para ti desde este momento. Te agradezco, Señor, porque en este momento tu justicia
Me miras como si nunca hubiera pecado. Me justificas, me miras como justo. Me has comprado a precio de sangre. Te agradezco en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir a todos agradecidos. Y a estos nuevos creyentes que han sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que puedan seguir con su mirada en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por este momento. Amén. La cuarta palabra es la palabra propiciación. Propiciación. Miren en el verso 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué es propiciación? La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. La muerte de Cristo aplacó la ira de Dios. Jesucristo nunca conoció pecado, pero se hizo pecado. Él en su cuarta palabra o cuarta frase en la cruz, Él gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué le había dejado Dios momentáneamente? Porque la santidad de Dios no puede mantener contacto con la fealdad del pecado. Y Cristo estaba llevando sus pecados y los míos. Su muerte, su sufrimiento satisfizo, calmó la ira de Dios. Pero es que Él tenía que quitarnos la vida a nosotros. Nosotros teníamos que morir. Pero Cristo murió en nuestro lugar. Y no solo en el suyo y en el mío, sino por los habitantes de todo el mundo, de todo el planeta Tierra. Cristo murió por todos, pero no todos le reciben, no todos ponen su confianza en Él, no todos aceptan su sacrificio, no todos reconocen que el justo murió por nosotros los injustos. Pero hermanos queridos, ustedes y yo hemos aceptado esto y creemos que Cristo tomó nuestro lugar. Sus obras malas y mis obras malas, mi mala manera de vivir, merecía la muerte, la cruz. Pero Cristo fue crucificado en mi lugar, en su lugar. Él murió como nuestro sustituto. Y esta es la propiciación. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. La muerte de Cristo calmó, aplacó la ira de Dios. Tenía que haber sido aplacada su ira santa con la muerte de todos nosotros. Cuando un padre está muy enojado porque un hijo ha hecho algo malo y merece un castigo, su enojo santo, el enojo santo de un padre se calma cuando le castiga a su hijo, cuando lo reprende. Y si no lo reprende, entonces no está criando un hijo, sino un bastardo. Está criando a alguien que será como una serpiente. La Biblia enseña que los padres, en algunos casos extremos, especiales, el hijo sí tiene que ser corregido con vara. Mi papá y mi mamá me corrigieron a mí con vara, con látigo, y por la gracia del Señor nunca he tenido ningún trauma. Gracias a Él, ellos me corrigieron a mí el pecado, porque mi padre siempre me amó, mi madre también. Ellos me estorbaron el pecado y nosotros hemos procurado hacer lo mismo con nuestros hijos. Entonces, Dios debía de habernos castigado a nosotros, pero su ira la derramó contra su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esta es la propiciación. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. La muerte de Cristo calmó, aplacó la ira
de Dios. Es la propiciación. Oremos al Señor. Soberano Señor, seguimos en oración. Nos acercamos siempre a ti por medio de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo de Dios que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, por la propiciación. La muerte de Cristo satisfizo la justa demanda de Dios. Tu muerte calmó la ira de Dios. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Él no tenía que morir, yo tenía que morir. El mundo tenía que morir, porque hemos pecado, hemos transgredido la ley, hemos ofendido a Dios y la paga del pecado es muerte. Pero tú moriste en la cruz como nuestro sustituto. Pusimos nuestra fe en ti y por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación por la fe en Jesús, la confianza en Jesús, porque hemos creído en Él. Señor, ayúdanos a vivir agradecidos por tantos favores y tantos beneficios recibidos, por la obra de salvación de Cristo en la cruz, a quien adoramos y a quien imitamos, porque tenemos una vida nueva, una vida abundante hoy. Gracias, Señor, por tu perdón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay otra palabra y es la palabra glorificación. Gloria. Dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando una persona se arrepiente y recibe el perdón, y Dios lo mira como si no hubiera sido un pecador, Dios lo mira como si hubiera cumplido la ley, Dios lo mira como justo a través de Jesucristo, entonces los que hemos recibido el perdón de pecados y somos discípulos de Cristo, porque Él nos compró a precio de sangre, ¿se acuerdan? Rompió nuestras cadenas y ahora le seguimos y le servimos. Nos dio el perdón, vida nueva, nos ha dado el Espíritu Santo, pero también la vida eterna. Todos nos vamos a morir, pero también todos vamos a resucitar. Daniel dice, Pablo también dice que unos resucitarán para confusión y condenación perpetua, pero otros resucitaremos para vida eterna. Depende de la decisión de la persona mientras vive. Hay gente que elige a Satanás por padre, pero ustedes y yo hemos elegido a Dios por Padre, a Jesucristo como nuestro único Salvador. Y los que hemos elegido y hemos decidido seguir a Cristo y lo adoramos a Él y somos sus discípulos y tenemos que ser sus testigos, aún dispuestos a morir por la causa de Cristo en la predicación del Evangelio, también Él ha dicho que nos ha dado la vida eterna. Nos vamos a morir, así como Cristo murió, pero Él resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo apto para vivir en el cielo por toda la eternidad, un cuerpo para estar con su Padre Dios. Con ese cuerpo incorruptible, incontaminado, resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y su resurrección es la garantía de nuestra futura resurrección. Amigos y hermanos, nos vamos a morir, pero vamos a resucitar. Dios nos levantará con su poder de entre los muertos y nos dará un cuerpo inmortal. Este cuerpo aquí en la tierra se envejece y se muere. Este cuerpo se enferma, se duele, se arruga, se encorva. Este cuerpo aquí gime, sufre. ¿Cuántos cuerpos se han muerto de coronavirus o de otras enfermedades?
Y a pesar de todo el cuidado que las mujeres y los hombres tengan de la piel, de su rostro, que está bien cuidarse, pero yo les quiero recordar que de todas maneras se van a arrugar y a envejecer y a morir. Y ciertamente por fuera podemos cuidar un poco el rostro, pero por dentro los órganos del cuerpo se van envejeciendo y el corazón dejará de bombear sangre, dejará de cumplir con su rol, se gastará, se envejecerá y morirá. Vamos a morir. Pero el Señor dice que nos dará un cuerpo glorificado. Resucitaremos para estar con el Señor por toda la eternidad. Y las personas que rechazan a Cristo y su sacrificio también resucitarán con un cuerpo, pero para la condenación eterna, con Satanás en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que agradecerle al Señor, porque Él nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo inmortal, como dice 1 Corintios el capítulo 15, un cuerpo inmortal, apto para vivir con Cristo en el cielo por toda la eternidad. Vamos a orar al Señor, dando gracias por esta promesa. Amado Dios, seguimos en oración en este tiempo de meditación bíblica, reflexión bíblica y oración. Gracias, Señor, por la esperanza bienaventurada con la que vivimos. Tú vendrás muy pronto por segunda vez, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si los que estén con vida cuando el Señor regrese, si estamos con vida, tú vas a transformar este cuerpo. Nos darás un cuerpo transformado. Esto significa un cuerpo apto para vivir en el cielo con Cristo por toda la eternidad. Tú nos darás un cuerpo glorificado como el cuerpo con el que Cristo resucitó, porque con esta esperanza vivimos. Y las personas que no te conocen a ti y que te rechazan a ti, porque tú te has revelado al mundo aún en las cosas creadas. Dijo el rey David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento habla de la obra de sus manos. Cuando miramos el cielo estrellado, esto es obra de Dios. No hay que adorar a las estrellas, hay que adorar al creador de las estrellas. No tenemos que adorar al sol, pero sí a quien hizo el sol. Dios, el único creador, no hay otro. No somos fruto de alguna evolución. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y ciertamente por causa del pecado vamos a morir. Porque en Adán todos mueren y en Cristo todos seremos vivificados. Gracias, Señor, por la esperanza que tenemos, por la vida eterna que hemos recibido y por la garantía de tu resurrección para nuestra futura resurrección. Señor, que no estemos excesivamente preocupados por las enfermedades que tenemos, porque o con el cuerpo sano o enfermo, los órganos se van desgastando y llega el momento de morir. Pero morir no es el final de la vida. Cuando morimos físicamente, seguimos con Cristo. Nuestra alma y espíritu van a su presencia y estaremos con Él por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay otras dos palabras que se repiten mucho en el libro de Romanos, en la carta de Pablo a los Romanos, y son las palabras gracia y también fe. Gracia. ¿Qué es gracia? Cristo nos da lo que no merecemos.
Misericordia es que Dios no nos aplica el castigo que merecemos. Misericordia. Gracia es que Él nos da una salvación que no merecemos. Es un regalo del cielo. Ninguna persona la puede alcanzar haciendo buenas obras, porque las buenas obras son el resultado de la fe en Cristo. Son el resultado de una persona transformada, es el fruto de una persona cambiada. No tenemos que hacer buenas obras para alcanzar la salvación, sino hacemos buenas obras porque ya tenemos la salvación, que la recibimos por gracia. No, una persona no tiene que caminar de rodillas encima de la piedra para alcanzar la salvación. Tampoco se la puede comprar. Ni todo el oro del mundo, los dólares y euros del mundo no alcanzan para comprar la salvación, porque solo se la puede recibir como un regalo del cielo. Tiene un precio tan alto, la muerte de Cristo, la sangre que Él derramó en la cruz para limpiar todos nuestros pecados. Esto es gracia, que hemos recibido una salvación que no merecemos. Y misericordia es que no hemos recibido el castigo que merecemos. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. La salvación es por pura gracia. Y alcanzamos esta gracia por medio de la fe. Fe es esperanza. Fe es obediencia. Fe es acción. Por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Fe. El Señor dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree, todo aquel que deposita su fe, su confianza absoluta en Jesús, tiene la vida eterna y recibe la salvación que es por gracia. Cada día tenemos que vivir agradecidos al Señor por la salvación tan grande que nos ha dado. La salvación es por pura gracia, un regalo del cielo. El Señor nos ha dado a los hombres una esposa, una compañera, por gracia. Es un regalo del cielo. Nos ha dado hijos para que los criemos para Dios por pura gracia. Ellos son un regalo de Dios. Herencia de Jehová son los hijos por gracia. Somos predicadores de la palabra de Dios por su gracia. Los que somos ministros de Cristo y le servimos como pastores por gracia, por pura gracia. Todo es un regalo del cielo. Y tenemos un hogar por gracia del Señor, es un regalo del cielo. Y Él nos da lo necesario para vivir por gracia. No nos falta la comida, el agua, la vestimenta. Todo es por gracia. La salvación por gracia, la vida eterna por gracia. Y qué desgracia que haya tanta gente que no viva agradecida. Esto dice Pablo que hay dos características de las personas que no conocen a Dios. No le glorifican a Dios, no reconocen que todo lo bueno que hay en el mundo, lo bueno, y que este cielo bajo el cual vivimos, Dios lo hizo. No lo reconocen, ni le dan gracias. No dan gracias por el sol que nos alumbra, indispensable para la vida, por el agua, por la comida, las estrellas, por el hogar. Todo viene de la mano de Dios. Él lo hizo. Entonces la gente que no conoce a Cristo no le glorifica a Dios ni le da gracias. Pero dos características de los que somos seguidores de Cristo es que todo es para la gloria de Dios. Le glorificamos a Dios. Siempre tenemos que preguntarnos,
esto que estoy haciendo o esto que pienso hacer es para la gloria de Dios. Este mensaje es para la gloria de Dios. Este tiempo de oración es para la gloria de Dios. Esta profesión que vamos a estudiar en la universidad es para glorificar a Dios, para servir a la gente o para ganar dinero. Es para la gloria de Dios. Este vehículo nuevo que hemos comprado es para la gloria de Dios. Esta casa en la que vivimos es para la gloria de Dios. El ministerio es para honrar el nombre de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Y segundo, el pueblo de Dios es agradecido. Vive con contentamiento, dándole gracias. Gracias por el aire que respiramos. Gracias por la comida que cada día tenemos, por la vestimenta. Gracias por el cónyuge. Gracias por los hijos. Gracias por ser parte de una linda iglesia. Gracias porque tenemos pastores, maestros que nos enseñan la palabra de Dios. Gracias por la gran bendición de tener hermanos, una familia íntima de la iglesia. ¡Qué bendición! En muchísimos casos, los hermanos de la iglesia son más cercanos que la familia en la carne, de sangre. Hay que vivir agradecidos. Entonces, tenemos que agradecer al Señor por su salvación que nos dio por pura gracia y que sigamos con la fe en Él. Vamos rogando al Señor y concluyendo este tiempo de meditación bíblica y oración. Amado Dios, seguimos en oración siempre por medio de nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, y guiados por el Espíritu Santo, el otro Consolador que vino a vivir dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tu gracia, porque nos diste esta salvación que no merecíamos, ni la podíamos comprar, porque tiene un valor tan alto. La vida de Cristo, la muerte de Cristo y su sangre derramada en la cruz. Y nosotros hemos puesto toda nuestra confianza y nuestra fe en ti. Hay personas que dicen que le tienen fe al pastor, fe al médico, fe a la medicina. Pero no hay que tenerle fe al pastor, ni al médico, ni a la medicina. Hay que tener la fe orientada en Dios. Fe en Dios. Confianza absoluta en Dios. Creer en Dios completamente, no intelectualmente, sino creer de todo corazón, con toda la mente y con todo el corazón y con toda nuestra voluntad, que implica creer en Dios con todo nuestro ser. Señor, nosotros creemos firmemente que eres nuestro único Salvador y creemos que tenemos la vida eterna también. Por esto vivimos con alegría esta corta vida terrenal, sin excesos de preocupaciones, porque vamos para estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, por tu gracia. Hemos recibido el regalo de la salvación que no merecemos. Y gracias por tu misericordia, que no nos aplicaste el castigo que sí merecíamos, que sí merecemos. Tenemos fe en ti. Aumenta, Señor, nuestra fe en ti, en nuestros hermanos en la fe y nuestros amigos que pongan su fe, su confianza en ti, y que todos, cuando pecamos, te confesemos nuestros pecados, porque eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo de meditación bíblica y oración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amada Iglesia del Señor, un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amigos, también que el Señor les bendiga. Sigamos poniendo la mirada en Jesús, estudiando la vida de Jesús e imitando la vida de Jesús. Sigamos sus huellas, sus pisadas,
fielmente, viviendo como Él vivió aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el día